Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes, sus familiares, estén gozando de salud. El día de hoy, chicos, vamos a ver un temita que tiene igual la relación con el tema que hemos empezado a ver en la semana. El día de ayer empezamos a ver ya el desarrollo industrial y la política industrial. Así que hoy vamos a hablar acerca del proceso de industrialización que se vivió en nuestro país para que la industria hoy exista como la conocemos, ¿sale? De eso vamos a estar platicando. Perdón chicos, tengo como una especie de picazón en la garganta. Pero les decía entonces que el día de hoy vamos a empezar a platicar del proceso de industrialización, cómo nace, cómo se desarrolla el proceso de industrialización en nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a empezar, chicos. El proceso de industrialización nace precisamente con Porfirio Díaz. Sin embargo, antes de iniciar este proceso de industrialización, en el mundo hubo un gran descubrimiento, que fue la máquina de vapor. La máquina de vapor potenció muchísimo el comercio a nivel internacional y la industrialización a nivel internacional. No solo en México, sino a nivel internacional, porque permitió la creación de automóviles, de ferrocarriles, las vías ferroviarias, permitió la creación de varias máquinas industrializadas para acortar tiempos, para acortar distancias. Apareció lo que se conoce como producción en serie, que es precisamente cuando las máquinas sustituyen la mano de obra del hombre, haciéndolo más rápido, disminuyendo los costos de fabricación y haciendo moldes iguales, ¿no? Se produce muchísima cantidad de producto en un lapso menor de tiempo que si se empleara la mano de obra. Bueno, a partir de este invento, que lo fue la máquina de vapor, pues en México pues teníamos grandes problemas, no solo económicos, sino sociales, políticos, etc. Entra al poder Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz yo creo que a ustedes les suena porque de seguro lo han de haber visto en su libro de historia, ¿no? Porfirio Díaz es conocido por la dictadura de los 30 años, ¿no? Porque duró en el poder 30 años, imagínense. Entonces Porfirio Díaz era un presidente muy enérgico, muy dictador, ¿no? Había mucha explotación de los campesinos, había muchas desigualdades sociales. Sin embargo, derivado de que hubo tantos problemas, pues también hubo ciertos beneficios, ¿no? Se habla solamente de la parte negativa de Porfirio Díaz, pero también hubo aspectos positivos, como el crecimiento industrial y comercial de México. Que el crecimiento industrial y comercial de México prácticamente se lo debemos a Porfirio Díaz y a su política económica y comercial que nos ayudó a crecer y a tener presencia a nivel mundial, ¿no? Hoy en día ese trabajo que hizo Porfirio Díaz pues ha sido un poquito destruido con los actuales presidentes. Ya vimos que el sector agropecuario está por los suelos, el sector industrial pues intenta potenciar, pero no es necesario, no es suficiente, perdón. Es necesario realizar muchas mayores medidas, muchas mayores actividades para que el sector industrial pues sea reconocido como lo que es y sea desarrollado. ¿Por qué? Porque es uno de los principales sectores que causa de las mayores derramas económicas al país. ¿Cómo fue entonces el proceso de industrialización? Les decía yo que inicia con el gobierno de Porfirio Díaz. La labor de Porfirio Díaz fue una labor de muchísimo tiempo, de muchísimos años. No instituyó la política comercial y la política industrial que conocemos en 3 años, ¿no? Hubo muchísimo tiempo. Él duró, un ejemplo claro, es que él duró en el poder más de 30 años, ¿verdad? 30 años, había muchas injusticias sociales, sobre todo en el campo, pero también hubo los aspectos buenos, como fue la industrialización en México, que inició en el año de 1880. Imagínense hace cuánto tiempo ya inició la industrialización en México. La industrialización en el país
inicia entonces en el año 1880 con Porfirio Díaz. Se inició un proceso de expansión económica con la construcción de ferrocarriles. Así que parte de la industrialización del país se lo debemos precisamente a la aparición de ferrocarriles con Porfirio Díaz, y en el año 1880 es que se inicia la construcción de las vías ferroviarias. Antes no existían los automóviles, aviones, buques como lo conocemos hoy. La manera más rápida y más barata de transportar era a través de los ferrocarriles, que en ese tiempo hacía una disminución enorme de tiempo y llevaba las mercancías hasta los lugares más inimaginables, ¿verdad? Siempre y cuando hubiera vías ferroviarias en ese lugar. Los ferrocarriles se iniciaron a construir en México a partir de la inversión extranjera, ¿verdad? Todos estos ferrocarriles fueron financiados por inversión extranjera porque en México pues no había cash, no había dinero, ¿verdad? Y pues esta inversión facilitó también la construcción de puertos ferrocarriles, de la explotación de minas, operaciones de establecimientos bancarios, transportes y grandes casas de comercio. Es así como empieza a industrializarse en México pues el comercio, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿O cómo es que los inversores extranjeros vieron en México punto de oportunidad? ¿Qué fue lo que hizo bien Porfirio Díaz? Abrir este campo de inversión extranjera para nuestro país. ¿Qué pasaba? Durante el gobierno de Porfirio Díaz se instituyó el sistema económico que nos rige hoy en día, que es el régimen capitalista, que permitía precisamente la inversión de extranjeros a nuestro país para aprovechar los recursos naturales y la mano de obra. La mano de obra en nuestro país en ese tiempo y actualmente era muy barata. Mano de obra tan barata que estos inversores no podían conseguir en su país. Por lo tanto, venir a nuestro país a invertir les provocaba mayores ganancias. Aparte que nuestro país era un país muy perseguido por la cantidad de recursos naturales que tenía, porque había yacimientos de petróleo. Bueno, era un buen punto para explotar, para invertir. Sin embargo, la mayoría de lo que se explotaba aquí en el país, la mayoría de lo que los productos que se producían aquí en el país no eran para el consumo del país. El inversor extranjero explotaba aquí y llevaba el producto al extranjero, lo exportaba, ¿sale? Exportaban esos productos. Entonces, hagan de cuenta que la producción que había en México no servía tanto internamente. A Porfirio Díaz no le preocupaba abastecer internamente a México, sino le preocupaba más que hubiera inversión extranjera, que invirtieran en México, que hicieran crecer a México, porque en realidad pues no había dinero por parte de los mexicanos para invertir. Entonces el extranjero tenía que venir a invertir. Eso era lo que le interesaba a Porfirio Díaz, que se invirtiera en México, y ya pues los inversores, su beneficio era precisamente la explotación de productos o de recursos naturales mexicanos y crear producto y llevarlo hasta el extranjero. A esta política comercial, a esta política industrial se le conoció como crecimiento hacia afuera, porque todos los productos producidos en México servían para exportarse, ¿verdad? Bueno, el proceso de industrialización en nuestro país consistió sobre todo en el desarrollo de las vías de comunicación. O sea, todo el proceso de industrialización de nuestro país se basó prácticamente en el desarrollo de las vías de las comunicaciones, que consistían en 3 aspectos fundamentales que vamos a estudiar la clase del día de hoy. La construcción de una extensa vía ferroviaria nacional, repito, primer aspecto, la construcción de una extensa vía ferroviaria nacional, que fueron los ferrocarriles de México. El primer ferrocarril, recuerdo que iba de México a Veracruz. Esa fue la primera línea ferrocarrilera que hubo en el país. Entonces, la construcción ferroviaria pues obviamente fue parte elemental del proceso de industrialización en México, porque provocaba precisamente el flujo del comercio, ¿no? La realización de la mejora en puertos marítimos, esa también fue parte principal del crecimiento
industrial en nuestro país y el desarrollo de las vías de comunicación, porque entonces había personas que cuanto más se actualizaban los puertos marítimos, pues más seguros eran para los barcos estar en nuestro territorio. Y la ampliación de comunicaciones telegráficas y telefónicas. En México se empezó a utilizar los telégrafos, las comunicaciones telefónicas, y eso incrementó pues el flujo más adecuado de mercancías, ¿verdad? De estos tres grandes elementos que les acabo de mencionar, el más importante, tal como se los comenté al inicio de la clase, fue el sistema ferroviario. El sistema ferroviario ya se había empezado a construir desde los tiempos de Santa Anna, pero eran obras que se dejaban abandonadas. Fue cuando llegó Porfirio Díaz al poder que se le puso la importancia de vida y se empezaron a construir y a acrecentar, ¿verdad? Los ferrocarriles o las vías ferroviarias pues contribuyeron a mejorar la situación económica del país y de las regiones por donde pasaban, y mejoraron sensiblemente el comercio. ¿Por qué? Porque obviamente los lugares donde pasaban generaban grandes derramas económicas, turismo, mercancías, comercio. Entonces pues provocaron eso, ¿no? El crecimiento de los lugares por donde pasaba el ferrocarril. Nos vamos ahora al telégrafo. El telégrafo también fue parte principal del proceso de industrialización en México. El telégrafo se introdujo en México por ahí del año de 1849, ¿verdad? ¿Cómo se introdujo? Pues a través de una concesión que se le entregó o que se le concedió, ¿verdad?, a un empresario extranjero. Obviamente, en México ya hablamos que no había los recursos necesarios, entonces no se podía invertir en muchas cosas, pero lo que hace Porfirio Díaz es potenciar las inversiones del extranjero. Entonces el teléfono se introduce a México, pero con una inversión extranjera, ¿verdad? La primera línea comunicaba a la capital, a la Ciudad de México, hasta el puerto de Veracruz, ¿verdad? A partir de ahí se empezó a extender la red telegráfica entre varias ciudades del país, obviamente las ciudades más grandes, pero obviamente fue con el porfiriato que alcanzó mucha mayor extensión. En 1878 se crea la Dirección General de Telégrafos, que antes era por ejemplo, Correos antes era Correos y Telégrafos de México, ahora ya no, ahora son los Correos de México, ¿verdad? Y los telégrafos prácticamente eran, ¿cómo les puedo explicar qué eran los telégrafos? Los telégrafos era un dispositivo más o menos que mandaba señales eléctricas con mensajes de texto codificados. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, esto del código Morse. Más o menos los telégrafos eran así, enviaban sonidos y esos sonidos significaban ciertos mensajes codificados, ¿no? Entonces, había como una especie de guía de decodificación y ahí ibas tú escribiendo el mensaje que te estaba mandando la otra persona a través de estos sonidos, ¿verdad? Bueno, otra de las cuestiones importantísimas que también potenció el desarrollo industrial y comercial de México fue precisamente la comunicación telefónica, ¿no? Los primeros teléfonos, que eran unas cosas enormes, bueno, pues también, ¿no? La comunicación telefónica se introdujo en México por ahí del año 1878, ahí se empezaron a instituir las líneas telefónicas en México, 2 años después de que el inventor del teléfono pues diera a conocer su patente, ¿verdad? En ese mismo año se trajo a México un modelo, un aparato, y fue precisamente que empezaron a establecerse las líneas telefónicas, ¿verdad? En varias ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes. Sin embargo, esos teléfonos eran fijos, no se podían mover, eran de casa, ¿no? Y las fuentes de energía. Las fuentes de energía son muy esenciales dentro del porfiriato para el crecimiento del desarrollo industrial, ¿verdad? Empezó la electricidad a potenciarse, la energía para crear electricidad se empezó a producir con más fuerza, se establecieron plantas hidroeléctricas, se inauguró en San Luis Potosí el primer alumbrado público. Imagínense, antes no había alumbrado público, que fue en el año de 1877 en el gobierno de Porfirio Díaz.
En el estado de Sinaloa se estableció la primera planta de energía eléctrica. Bueno, todo esto, la luz eléctrica, significó muchísimo cambio para nuestro país, porque aparte de que potenció la industrialización, pues ayudó a disminuir los índices de delincuencia, ¿verdad? El petróleo también jugó una parte elemental en el desarrollo industrial de nuestro país. Se descubrieron yacimientos, se empezó a conceder la explotación de estos extranjeros, y bueno, ¿no? Eso principalmente. Ahora sí, vamos a hablar del comercio y la industria, de cómo creció específicamente estos dos aspectos, ¿verdad? Derivado de la extensión y del crecimiento del sistema ferroviario en el país y también de la nueva reglamentación que había en México, en el que había una amplia libertad de tráfico de mercancías, pues el comercio y la industrialización empezó a crecer, tanto el comercio internacional como el comercio interno, ¿sale? Aumentaban las inversiones extranjeras. Y esto era muy bueno para nuestro país, pero también se hizo evidente la preferencia que tenía el gobierno para surtir, para producir para el exterior y no para el interior, ¿no? En México faltaban muchas cosas, pero el gobierno de Porfirio Díaz solo se enfocaba en el exterior, en producir para la internacionalidad y no para la nacionalidad, ¿no? Para lo nacional. Una de las mayores industrias que fueron creciendo en estos tiempos fue la de metales preciosos, de plata y oro. De hecho, si recordamos, México es el mayor productor de plata a nivel mundial. Ocupamos el primer lugar en producción de plata. También el cobre, el caucho, el plomo, el ixtle, que es como una especie de palma, el garbanzo, el chile, las pieles, maderas finas, animales, maderas de construcción, café, frijol, vainilla, garbanzo y azúcar, fueron los que presentaron un alto porcentaje en cuestión de industrialización, en cuestión de exportaciones, ¿verdad? De todos los sectores del sector industrial, el que ocupó primer lugar fue precisamente la minería. La minería ocupaba el primer lugar de producción en esos tiempos, porque además de mantener la tradición de que México es el que ocupa el primer lugar de producción de plata, se dio un notable aumento en la producción de otros metales, de otras sustancias minerales y de producción de combustible, pero siempre para el mercado externo, para el mercado internacional. En segundo lugar de las industrias, aparte de la minera, estuvo las industrias de transformación, que se empezaron a desarrollar por ahí del año de 1895, ¿verdad? Cuando se amplió la inversión extranjera en este sector. Industrias como la de textiles, telas, ya hablamos, papelería, calzado, alimentos, la industria vitivinícola, que es la industria encargada de producir vinos, cerveza, cigarros, loza, vidrio, cemento, y la industria siderúrgica también tuvieron muchísimo auge, ¿verdad? Y bueno, y así nos vamos, ¿no? La industria ha ido creciendo a lo largo del tiempo. El crecimiento no ha sido como de verdad se quisiera, no ha sido como se deseara, un crecimiento sostenido y constante. La industria tiene sus bajas, tiene sus altas, más bajas que altas. Entonces es importante crear en México, ¿verdad?, una política de industrialización adecuada, correcta. De hecho, en la próxima clase vamos a estar viendo aspectos que van a hacer referencia a las políticas industriales que hay en el país. Debemos de poner especial énfasis en la industrialización mexicana, pero también la industrialización internacional que viene e invierte en México. Recordemos que la mayoría de las ganancias la tenemos de ese tipo de industrias, de aquellas que vienen a invertir en México. Entonces hay que potenciar a México para que sea un lugar viable, para que los inversionistas traigan su dinero, inviertan y produzcan ganancias. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho, cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes, cualquier duda
háganmelo saber y con mucho gusto las resolvemos en el grupo, o de todas maneras creo que si no es esta, la otra semana vamos a estar teniendo videoconferencia en esta clase, en la clase de Situación Nacional Contemporánea. Bendiciones, chicos, que pasen muy bonito día. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, corazones.